Bueno, aquí el capítulo 4 es posible que me demore 2 días más en publicar el capítulo 5, le estoy haciendo modificaciones a los capítulos 8,9 y 10 para que queden mejor. Naruto y sus personajes no me pertenecen. Le pertenecen a Masashi Kishimoto Disney y sus personajes no me pertenecen. Personajes hablando hola, personajes pensando hola, voz de Kyuubi hablando en el interior hola, Kyuubi hablando en el exterior hola, flashback. El cielo era oscuro como el carbón, eso es todo. Disfruten el capítulo barra más agua tibia, por favor, dijo Naruto sin girarse, con la voz baja para no alterar el silencio de la habitación. La criada se inclinó, murmuró algo en tono de confirmación y salió con pasos rápidos y silenciosos, cerrando la puerta con el cuidado de quien ha aprendido en 2 días que esta habitación funciona con sus propias reglas. Naruto escurrió el paño sobre la paleta que tenía en la mano, canalizó una capa fina de chakra curativo en la tela hasta que brilló levemente con ese verde blanco que ya era familiar para todos los que habían pasado por esa habitación, y lo depositó sobre el pecho de Elsa con la misma precisión silenciosa con que hacía todo lo que hacía 2 veces seguidas. La reina dormía. Las sábanas la cubrían hasta los hombros, con esa quietud de quien lleva días en un sueño que no es exactamente descanso sino el cuerpo reclamando lo que le habían quitado. Naruto la observó un momento desde donde estaba, sin prisa, sin el análisis clínico de los primeros días, cuando cada detalle era un dato que procesar. Solo mirando. La piel ya no era la palidez de la cueva. Tenía color ahora, no el rosado vivo de la salud completa, pero sí algo definitivamente alejado del blanco casi traslúcido de cuando la había encontrado encadenada sobre ese abismo. Las venas que antes mapeaban su cuello y sus manos como ríos en relieve habían desaparecido casi por completo. El frío que emanaba de su cuerpo, ese frío ajeno, oscuro, que no era el suyo sino el residuo de Lich, se había reducido a algo apenas perceptible, como la última niebla de una tormenta que ya pasó. 2 días. Sin descanso, sin pausas más largas de las necesarias. El avance era considerable. Ya podía dejarle el paño con chakra de sanación por periodos extendidos, y el efecto era casi equivalente a tener la mano directamente ahí, lo cual significaba que podía apartar la vista, estirarse, caminar hasta la ventana como lo estaba haciendo ahora sin que el proceso se interrumpiera. Se quedó de pie frente al vidrio. Arendelle en la noche tenía una quietud diferente a la del día, no ansiosa, no preocupada, sino la quietud de un lugar que había recuperado algo que no sabía cuánto necesitaba hasta que lo perdió. Las ventanas de las casas con luz adentro. Las calles casi vacías pero no desoladas. El castillo reflejado parcialmente en el vidrio junto a su propio reflejo, la máscara de zorro, la ropa oscura de mercenario, la capa colgada en el perchero junto a la puerta porque dentro de esta habitación no la necesitaba. La observó un momento. Su propio reflejo. Y sin buscarlo, el recuerdo llegó. 5 meses. 5 meses había tardado en reunir las 8 gemas. Su edad era de 22 años. Naruto recordaba el mapa con una claridad que el tiempo no había borrado, un pergamino extraño, con una energía que no pertenecía a ningún lugar de este mundo, que señalaba la ubicación de cada piedra con una precisión que en su momento le había parecido casi demasiado conveniente. Había aprendido a desconfiar de las cosas convenientes, pero también había aprendido que a veces la desesperación tiene más peso que la precaución. Si reúnes todas las gemas en el libro, se abre un portal a otra dimensión, le había dicho alguien cuyo nombre ya no recordaba con claridad. Tal vez tu mundo y este estén más conectados de lo que parece. El Enchiridion. Un libro que desde el momento en que lo encontró había emanado algo difícil de clasificar, no exactamente poder, sino la memoria de poder, como un recipiente que había contenido algo enorme y todavía guardaba el olor. Interesante, había dicho Kurama, con el tono que usaba cuando algo le generaba más preguntas que respuestas. Ya llevo 8 gemas, había respondido Naruto, inspeccionando el mapa por 10ª vez. Solo falta esta última. Una pausa, y luego algo que no había dicho en voz alta desde hacía meses, con la precaución supersticiosa de quien no quiere tentar nada. Hola, Konoha. Ya estoy de vuelta. La última gema estaba en las ruinas de una civilización que nadie en este mundo parecía recordar. La había encontrado debajo de unas rocas, rosada, pequeña, con una densidad energética que no correspondía a su tamaño. La recogió, la inspeccionó, la guardó. El portal se abrió en cuanto colocó la 9ª gema en la cubierta del libro. Sin ceremonia. Sin advertencia. Solo un pliegue en el aire delante de él que existía donde un segundo antes no existía nada. El portal se abrió delante suyo. Naruto entró sin pensarlo. Lo que había al otro lado no era Konoha. Paredes amarillas.
Corredores que no seguían ninguna lógica arquitectónica reconocible. Un silencio que no significaba vacío, sino la presencia latente de algo que no sabía nombrar. Caminó con cautela, orientándose con los agudos sentidos que tenía disponibles, hasta que el corredor desembocó en una gran habitación de un amarillo infinito. En medio del lugar, una bañera de hidromasaje. Dentro de ella, un perro de pelaje amarillo y un bigote tupido, un bigote, en un perro, bebía refresco con la comodidad de quien lleva toda la vida haciéndolo. Y proyectada contra el muro, flotando con la naturalidad de lo imposible normalizado, una silueta bidimensional de color rosado lo miró con algo parecido a la curiosidad. «Hola. ¿Cómo te puedo ayudar?» Naruto lo estudió durante un largo momento, analizando el entorno con desconfianza. «¿Quién eres?» «Soy Prismo. El amo de los deseos», explicó la figura. Hubo una pausa breve, casi protocolar. «Antes de continuar solo puedo cumplirte un deseo». El rubio procesó la información de inmediato. No había razón para complicarlo con rodeos. «Entendido. Deseo volver a mi mundo natal. A las naciones elementales». El silencio que siguió duró lo suficiente para que Naruto entendiera, antes de que la entidad dijera una sola palabra, que la respuesta no iba a ser la que necesitaba. El peso de la decepción comenzó a instalarse en su pecho. «Eres de otra dimensión», dijo Prismo, con un tono que mezclaba confirmación analítica con algo parecido a la incomodidad genuina. «Sí, eso presenta varios problemas». En realidad Prismo se rascó la nuca en la pared. «Verás, amigo, no tengo permitido interferir con seres que provienen de dimensiones completamente ajenas a esta. No puedo abrir portales multiversales, y definitivamente no puedo conectar un multiverso con otro. No puedo enviarte a donde estás pensando. Todo eso está fuera de mi jurisdicción». Naruto lo miró fijo, entrecerrando los ojos mientras los puños se le apretaban dentro de los bolsillos. «¿Estás bromeando?» «No. En serio. Así funciona esto». «Eres un dios de los deseos», replicó el shinobi, la frustración vibrando en su voz. «¿Se supone que puedes alterar la realidad a tu antojo dentro de mi propio sector?» «Claro que sí», respondió Prismo, extendiendo las manos de forma casual. «Pero tienes que entender cómo funciona el mapa completo, viejo. Lo que tú conoces como tu hogar, y lo que yo controlo aquí, pertenecen a estructuras totalmente separadas. Esto que habitamos es el metaverso, el tejido supremo que contiene y aísla a diferentes multiversos independientes entre sí. Tu realidad se rige por sus propias leyes cósmicas, y la mía por otras». La sombra rosa se cruzó de brazos, parpadeando levemente sobre el fondo dorado. «Yo soy el guardián de este multiverso específico. Puedo reescribir sus líneas temporales o crear dimensiones alternas dentro de mis límites, pero no tengo autoridad ni poder para saltar las fronteras del metaverso y colarme en uno ajeno. Si intento forzar un deseo para enviarte de vuelta a tu origen, las leyes físicas de ambos bloques colapsarían. Lo siento, de verdad. Mi magia simplemente no llega tan lejos». El suspiro que soltó Naruto fue de esos que se producen cuando el cuerpo necesita liberar una carga que la mente ya ha procesado, pero que el sistema en su conjunto todavía se niega a aceptar. Otra puerta cerrada. Otra línea de suministro cortada. Dándose la vuelta con pesadez, comenzó a caminar hacia el corredor por el que había entrado, buscando unas escaleras que subían hacia la salida de aquella extraña dimensión. «Hasta luego», dijo, sin voltear. Llegó al primer escalón. Se detuvo en seco. Su mente, entrenada en la estrategia ninja y en encontrar vacíos legales en los jutsus enemigos, formuló una última carta. Decidió jugar con las palabras de la entidad, asumiendo que al pedir regresar al mundo exterior, el sistema lo expulsaría de vuelta a su verdadero origen por defecto de coordenadas. «Oye», soltó Naruto, mirando de reojo sobre su hombro, «¿podrías al menos devolverme al mundo del que vengo?» Un truco sutil. Si Prismo interpretaba el mundo del que vengo como la dimensión física exterior a la sala del tiempo, tal vez la magia del deseo se confundiría y lo mandaría directo a las naciones elementales, creyendo que simplemente lo estaba sacando de allí. Sin embargo, la silueta rosada ni siquiera se inmutó. «Eso no va a funcionar», respondió Prismo con una paciencia genuina, casi paternal. «Buen intento, viejo, pero el deseo leería tu intención real y chocaría contra la misma pared del metaverso. Anda, vuelve por donde entraste». Naruto soltó una leve exhalación amarga por la nariz, admitiendo la derrota táctica. «No me puedes culpar por intentarlo». «No te culpo», concedió Prismo, acomodándose de nuevo en su muro. «Pero tampoco cambia las reglas». Naruto no respondió. Siguió subiendo las escaleras en silencio, sintiendo el vacío de la sala del tiempo a sus espaldas, mientras el recuerdo comenzaba a disolverse, devolviéndolo a la fría realidad. El recuerdo se disolvió. Arendelle seguía ahí afuera, quieta y con luz en las ventanas.
Su propio reflejo en el vidrio no había cambiado. En algún punto mientras recordaba, Kurama se había materializado a su lado en forma de cachorro, pequeño, naranja, con los ojos rojos fijos en el mismo punto que Naruto miraba sin ver. 5 meses reuniendo esas gemas, dijo Naruto, con una voz que no tenía amargura exactamente, sino la textura particular del cansancio que ya no duele de forma aguda sino que simplemente existe para que ese triángulo rosado me dijera que estaba fuera de su jurisdicción. Kurama no respondió de inmediato. Aunque continuó Naruto, casi para sí mismo, con el tono de alguien que ha revisado un pensamiento muchas veces y todavía no sabe qué hacer con él, dijo jurisdicción. No dijo imposible. No dijo que no existiera la forma. Dijo que estaba fuera de su jurisdicción. Kurama levantó los ojos hacia él. Eso es una distinción muy pequeña a la que aferrarse, dijo Kurama. Sí, admitió Naruto. Lo es. El silencio que siguió duró más que los anteriores. Kurama lo dejó existir durante varios segundos, con la paciencia de quien ha aprendido que hay momentos donde hablar primero es contraproducente. Pero cuando habló, lo hizo con una voz que había dejado atrás el filo liviano de antes y el tono analítico de siempre. Era algo más directo. Más difícil de esquivar. Naruto. Ya es suficiente. El rubio movió levemente la cabeza hacia la dirección del zorro. Solo eso. El gesto mínimo de quien reconoce lo que viene antes de que llegue y decide no acelerar el proceso. Han pasado 7 años, continuó Kurama, sin suavizar las palabras pero sin endurecerlas tampoco, con la planitud de quien dice algo que lleva tiempo sabiendo y ha estado esperando el momento correcto para decir. Los 7 años de intentos. De mapas, de gemas, de triángulos rosados que te dicen que está fuera de su jurisdicción. De lugares que supuestamente tenían respuestas y no las tenían. El zorro exhaló un suspiro pesado que empañó levemente el vidrio antes de continuar, endureciendo la mirada. Tu análisis estratégico se quedó corto esa noche, mocoso. Planeaste todo pensando en portales y dimensiones paralelas, pero no consideraste el metaverso. No tomaste en cuenta que hay estructuras cósmicas absolutas separando los multiversos, límites que tu lógica de combate no puede romper. Hubo una pausa. Independientemente de lo que pasó, retomó Kurama, del resultado de la guerra. De todo lo que dejamos atrás. Otra pausa, más corta. Tienes que empezar a considerar que no hay forma de volver. Naruto no dijo nada. Kurama tampoco dijo nada más. No porque hubiera terminado, sino porque había dicho lo que tenía que decirse y agregar algo encima habría sido enterrarlo en lugar de dejarlo trabajar. Había aprendido eso también con los años, que ciertas cosas necesitan espacio para asentarse, y que el silencio después de ellas no es vacío, sino parte de lo que se está diciendo. La habitación respiraba con la quietud de la noche. Detrás de ellos, Elsa respiraba con una regularidad que 2 días atrás no tenía. Naruto se apartó de la ventana finalmente, un movimiento lento, sin dramatismo, como alguien que termina de mirar algo y decide que ya miró suficiente por esta noche. Caminó hasta la cama, revisó el paño sobre el pecho de Elsa, canalizó otra capa de chakra en la tela con la misma precisión silenciosa de siempre. No dijo nada. Ni confirmación ni negación. Ni que Kurama tenía razón ni que no la tenía. Solo volvió a su lugar junto a la cama y dejó que el trabajo ocupara el espacio donde las palabras habrían sido demasiado o demasiado poco. Todavía había trabajo que hacer. Y mientras hubiera trabajo, todo lo demás podía esperar. La noche había llegado a su punto más alto. Ese momento específico donde el silencio tiene una textura diferente, más densa, más honesta, porque ya no hay nadie despierto que lo esté llenando con otra cosa. Las velas de la habitación habían bajado a la mitad. El castillo entero respiraba con la quietud de algo que por fin había bajado la guardia. Naruto había dejado los paños con agua tibia hace rato. Trabajaba directamente con las manos ahora, el chakra verde fluyendo desde sus palmas con la constancia silenciosa de algo que lleva horas en movimiento y ha encontrado su ritmo. Era un trabajo que requería suficiente concentración como para que el resto del mundo se volviera periférico, lo cual explicaba por qué apenas registró el sonido de la puerta abriéndose. Le dio una mirada breve al recién llegado. Anna. Volvió a Elsa. Anna caminó hasta quedar cerca de la cama, no demasiado, con la conciencia de alguien que ha aprendido en días recientes a leer el espacio de trabajo de otra persona. Se detuvo a una distancia que no interfería y se quedó quieta. El silencio se instaló entre los tres, 2 despiertos y uno en un sueño que cada día se parecía más al descanso real. Para Naruto el silencio era simplemente el estado natural de una habitación donde no había nada necesario que decir.
Para Ana era otra cosa, él podía sentirlo, esa incomodidad particular de alguien que no sabe cómo existir en quietud sin que le parezca que algo está mal. Esperó. ¿Cómo está ella?, dijo Ana al fin. Mucho mejor que cuando la encontré. Naruto no apartó los ojos de Elsa. Estaba hecha un desastre. Ahora está estable. Si las cosas siguen como hoy, debería despertar en pocos días. Ana asintió despacio, con el alivio de quien lleva días recibiendo buenas noticias en dosis pequeñas y todavía no ha terminado de acumularlas en algo que pueda llamarse tranquilidad completa. El silencio volvió. Ana miraba a su hermana. Miraba las manos de Naruto. La energía que emanaba de ellas con esa cadencia suave y constante que seguía siendo difícil de procesar aunque ya llevaba días viéndola. Y entonces notó algo que en las visitas anteriores siempre había estado cubierto. La capa no estaba. La había dejado doblada en el respaldo de la silla junto a la ventana, y sin ella el cabello de Naruto era visible por primera vez, dorado, revuelto, con el desorden particular de alguien que ha estado inclinado sobre una cama durante horas, sin pensar en ninguna otra cosa. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Ana, con la curiosidad directa que tenía para todo. Naruto pareció considerar la pregunta un momento, no si responderla, sino si valía el esfuerzo de establecer ese tipo de detalle personal con alguien. 25, dijo al fin. Ana asintió. Guardó silencio otro momento. Y luego hizo la pregunta que Naruto suponía que había estado cargando desde el día en que él entró al castillo con Elsa en brazos, la que había estado esperando el momento correcto, o simplemente el valor suficiente para hacerla en voz alta. ¿Cómo estaba cuando la encontraste? Naruto miró a Elsa un momento. Luego habló, con la voz plana y directa de quien describe lo que vio sin añadir peso innecesario encima, porque el peso ya estaba en los hechos y no necesitaba ayuda. Encadenada de ambos brazos en direcciones opuestas. Las cadenas impedían que pudiera usar su magia. El cabello le caía sobre la cara. Los dedos de ambas manos eran de color negro. Las venas se marcaban en morado a través de la piel, que estaba tan pálida que casi era transparente. Una pausa breve. Su poder estaba siendo extraído de forma activa. La estaban vaciando. Si hubiera llegado más tarde, no terminó la frase. No hacía falta. Dios, murmuró Ana, con la voz de quien está procesando una imagen que no quería tener pero necesitaba conocer. Tu hermana es una mujer fuerte, dijo Naruto, y no lo dijo como consuelo sino como observación clínica, con el mismo tono que usaría para describir cualquier otro hecho verificable. El proceso de extracción de poder desde el interior de una persona es extremadamente doloroso. Pocos sobreviven a él con la mente intacta. Ana lo miró. ¿Tú sabes lo que es eso? Naruto no respondió de inmediato. Sus manos siguieron moviéndose con la misma cadencia de antes, el chakra sin interrupciones. Viví una parte, dijo al fin. El poder dentro de mí estaba siendo extraído mientras yo estaba indefenso, sin forma de defenderme. Una pausa. No es muy agradable. ¿Cómo pasó algo así? Me inculparon de un crimen que no cometí, dijo Naruto, con la naturalidad de quien menciona algo que ha tenido suficiente tiempo para dejar de doler de forma aguda. Me llevaron a un lugar donde restringen los poderes de los presos. Se detuvo. Se dio cuenta, con el tipo de claridad tardía que llega cuando ya las palabras están en el aire, de que había hablado de más. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Naruto lo dejó existir durante un momento y luego, sin transición dramática, dijo, escuché que tu hermana despertó sus poderes cuando tenía 21 años. No era una pregunta. Era una afirmación colocada con suficiente espacio alrededor para que Ana pudiera decidir qué hacer con ella. Ana lo miró. Procesó el cambio de dirección. Y en sus ojos pasó algo, el reconocimiento de que la frase no era conversación casual, sino una puerta que él estaba abriendo deliberadamente, quizás para cerrar la anterior, quizás por algo más. ¿Quién te dijo eso?, preguntó. Alguien en el pueblo. Naruto no especificó más. Quería escuchar la versión real. Ana miró a su hermana durante un momento largo. Cuando habló, lo hizo despacio, no con el peso de algo que duele compartir, sino con el cuidado de quien quiere ser precisa. Ella tuvo sus poderes desde que nació, dijo. Siempre los tuvo. Cuando éramos pequeñas hubo un accidente. Yo estaba involucrada, y ella me lastimó sin querer. Después de eso decidió ocultarlo todo. Ocultarse ella misma. Una pausa. Años de guantes y puertas cerradas y distancia que yo no entendía y que dolía de formas que entonces no sabía nombrar. Naruto escuchaba sin mirarlo. Sus manos seguían trabajando. Fue durante su coronación, continuó Ana. Tuvimos una discusión, las dos, delante de todos. Y ella, lo soltó. Su poder salió sin que pudiera controlarlo. Se asustó y huyó.
El reino quedó en invierno eterno. Otra pausa, más corta. Sucedieron muchas cosas después. Cosas que no fueron simples. Pero al final encontró la forma de controlarlo. De aceptarlo. El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los anteriores de esa noche. Años ocultándose, dijo Naruto, en voz baja, casi para sí mismo. Sí, ¿y ahora? Ana miró a su hermana con una expresión que mezclaba el orgullo con algo más suave que el orgullo. Ahora Arendelle la conoce. La quiere. Las flores que viste en las puertas cuando la trajiste de vuelta. Se detuvo un momento. Eso no existía hace 3 años. Eso es lo que ella construyó cuando dejó de tener miedo de ser lo que es. Naruto no respondió. Volvió los ojos a Elsa, al color que había regresado a su piel, al ritmo de su respiración, a los dedos que ya no tenían el negro de la cueva. Y no dijo nada más, porque no había nada que decir que la habitación no estuviera diciendo ya por sí sola. Naruto nada. Naruto nada. La cola de Kurama conectó con la cara del rubio con un sonido seco y contundente que no tenía nada de gentil. Naruto salió de la silla, giró en el aire con el instinto de alguien que incluso dormido procesa amenazas, y aterrizó de cara contra el suelo con un golpe que resonó en la habitación silenciosa. Silencio. ¿Qué quieres? Murmuró contra el suelo, con la voz de quien no ha terminado de procesar que está despierto. Se incorporó despacio, sobándose la mejilla, estirando el cuello con el crujido de alguien que se había dormido en una silla sin planificarlo. La habitación tenía la misma quietud de siempre, Elsa respirando con regularidad en la cama, las velas casi consumidas, la ventana con el cielo todavía oscuro afuera. Kurama, en su tamaño de mascota, no dijo nada. Solo señaló con una cola hacia la ventana. Naruto caminó hasta ella. Y entendió de inmediato por qué lo habían despertado. Una de las casas grandes de Arendelle ardía. Las llamas habían tomado los 3 pisos con la velocidad que tiene el fuego cuando encuentra suficiente madera vieja y nadie lo detiene a tiempo. Desde la ventana del castillo podía verse el grupo de personas afuera, algunas paralizadas mirando, otras lanzando cubos de agua con la desesperación de quien sabe que no es suficiente pero no puede quedarse quieto. Naruto ya estaba en el borde de la ventana con la ventana abierta. Cuida de la chica mientras vuelvo, dijo, sin mirar al zorro. Saltó antes de que Kurama pudiera responder. Llegó al lugar en cuestión de segundos. Sin detenerse en el exterior, entró por la ventana del 2.º piso y extendió su percepción de inmediato, buscando firmas de vida con la concentración específica de quien ha hecho esto antes y sabe que cada segundo cuenta. El humo era denso y el calor empujaba desde todas las direcciones, pero eso era datos, no obstáculos. Encontró varias firmas. Un niño. Una niña. Otras personas dispersas por los pisos superiores. Creó clones de sombra sin sellos, uno por firma, con instrucciones precisas transmitidas en el instante de su creación. Los clones se dispersaron. El original siguió adelante. El pasillo del 3.er piso era un túnel de llamas. Naruto lo cruzó sin reducir el ritmo, moviendo el brazo por instinto. Cuando una viga cedió sobre su cabeza, la apartó sin mirarla, dejando que el sonido del impacto contra la pared quedara atrás. Al llegar al final del pasillo encontró el problema siguiente. El suelo había colapsado. Un hueco de varios metros separaba donde estaba de la puerta donde podía sentir la firma del niño. Calculó la distancia. Saltó. 7 metros. Aterrizó al otro lado sin perder el paso. La puerta no abrió cuando intentó el pomo, atascada, con la madera hinchada por el calor. Naruto retrocedió un paso y la derribó de una patada limpia. Entró a la habitación. La firma estaba en el armario. Caminó hasta él y abrió las puertas. Un niño de unos 8 años lo miraba desde el interior, piel bronceada, cabello negro pegado a la frente por el sudor, ojos completamente desbordados de miedo. Sostenía un oso de peluche contra su pecho con ambos brazos, con la fuerza particular de quien se aferra a lo único que tiene disponible. Las lágrimas le habían dejado líneas en la cara sucia. Oye, dijo Naruto, extendiendo una mano tranquilo. Vine a sacarte de aquí, no. El niño se encogió hacia el fondo del armario. Aléjate. Me asustas. Naruto se quedó quieto. Lo miró un momento, la máscara de zorro, el filo de las cuencas vacías, el diseño construido específicamente para provocar esa reacción en la gente que encontraba al otro lado de una misión. Funcionaba demasiado bien a veces. Se llevó las manos a la máscara y se la quitó despacio, sosteniéndola a un lado. El niño lo miró. Parpadeó.
El hombre sin la máscara era alguien completamente diferente, un hombre de una edad de 24 años de rostro bronceado, cabello amarillo alborotado de punta, tenía ojos azules, en cada mejilla se podía notar 3 marcas de bigote similares a las de los gatos, en su frente había una banda con una placa de metal con un símbolo en el centro. El niño no sabía de qué era. El detalle más llamativo fue el mechón largo de pelo que caía al frente del lado derecho. ¿Ves?, dijo Naruto, con la voz más plana que pudo. Solo soy una persona. El niño tardó varios segundos en bajar la guardia. Sus ojos fueron de la máscara a la cara y de la cara a la máscara, como verificando que las dos cosas pertenecían al mismo ser. ¿Cómo te llamas?, dijo al fin, con la voz todavía temblorosa. ¿Potter? ¿Tienes a alguien afuera, Potter? Mi madre. Bien. Naruto volvió a extender la mano. Te llevo con ella. Esta vez el niño la tomó. Janet no recordaría con precisión en qué momento había dejado de rezar y había empezado simplemente a esperar lo inevitable. Habían logrado sacar a varios niños cuando el fuego todavía era contenible. Pero en algún punto, rápido, demasiado rápido, las entradas habían quedado bloqueadas por la madera caída y el calor había hecho imposible intentarlo de nuevo. Más de uno lo había intentado de todas formas. Ninguno había podido entrar. El orfanato seguía ardiendo. La reina, la única persona en Arendelle que podría haber apagado eso con un gesto, estaba en cama en el castillo sin poder moverse. Janet lo sabía. Todo el pueblo lo sabía. Y ese conocimiento tenía un peso específico que se sentía en el silencio de la gente a su alrededor, no resignación exactamente, sino la suspensión de algo que todavía no estaba dispuesta a llamar por su nombre. Cerró los ojos. No puede ser. La voz no era la suya. Era de alguien a su derecha, con un tono que no era de alivio sino de incredulidad pura, la que precede al alivio cuando la mente todavía no ha procesado lo que los ojos están viendo. Janet abrió los ojos. El mercenario estaba en la entrada del orfanato. Sin su capa, debía haberla dejado en algún lugar antes de entrar, porque ahora podía verse lo que la capucha ocultaba siempre. Cabello amarillo, brillante incluso en la luz del fuego, que contrastaba de forma extraña con la armadura oscura y la máscara de zorro. Cargaba a una de las niñas en brazos, sosteniéndola con la misma naturalidad con que se carga algo que pesa menos de lo que aparenta. La depositó en el suelo con cuidado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que Janet pudiera siquiera abrir la boca, el mercenario saltó de vuelta hacia el edificio, directo hacia una ventana del 3er piso, atravesando el marco con una precisión que no debería ser posible a esa velocidad, y desapareció entre las llamas. Así pasó el tiempo. Cada vez que Janet comenzaba a convencerse de que no volvería a salir, el mercenario aparecía en alguna ventana o en la entrada con otro niño. A veces 2. Una vez 3, con un crío cargado en cada brazo y otro aferrado a su espalda. Sin prisa visible. Sin el pánico que cualquier persona normal habría tenido en ese edificio. Con la metodicidad tranquila de alguien que está trabajando. El último en salir fue un niño de cabello negro que se aferró a una mujer entre el grupo hasta que sus brazos los rodearon a los dos. Janet no supo cuántos había sacado. Los contó 2 veces y dejó de contar porque los números no cabían en su cabeza junto con todo lo demás que estaba procesando. El mercenario se quedó quieto frente al orfanato. Las llamas seguían. El edificio crujía con el sonido de algo que está terminando de decidir en qué dirección va a caer. Naruto hizo una secuencia de sellos, sus manos moviéndose con una velocidad que hacía difícil seguir el patrón, y luego extendió una palma hacia el exterior. Lo que ocurrió después Janet lo vería en sueños durante meses. El agua respondió. No el agua de los cubos que la gente había estado lanzando sin resultado. Toda el agua. El lago en el borde del pueblo comenzó a moverse, no con el movimiento del viento sino con dirección, con intención, levantándose en columnas que viajaban por el aire hacia el punto donde la palma del mercenario las esperaba. El pozo de la plaza. El agua en las fuentes. La humedad de los árboles cercanos que cedió en gotas que se sumaron al resto. Todo convergiendo en una esfera que creció y creció sobre la mano extendida hasta que su tamaño no tuvo ninguna explicación razonable. El agua lo reconocía. Eso fue lo que pensó Janet, aunque no habría sabido explicarlo. El agua lo reconocía y venía cuando la llamaba. La esfera se lanzó contra el orfanato. El sonido fue enorme, agua contra fuego, madera empapada, el colapso controlado de algo que había estado ardiendo con demasiada intensidad. Pasaron varios segundos. El fuego peleó. Y luego, con la lentitud de algo que no quería rendirse pero no tenía otra opción, cedió. Silencio. Humo. Vapor.
El edificio ennegrecido y empapado, en pie todavía aunque apenas, con las ventanas vacías mirando hacia la plaza como cuencas oscuras. El mercenario se dio la vuelta y caminó hacia el castillo sin mirar atrás. Janet no supo qué decir. Miró a su alrededor y vio que nadie más sabía qué decir tampoco. El pueblo de Arendelle llevaba días procesando una cosa tras otra, la desaparición de la reina, su regreso, el mercenario con poderes de sanación, y cada vez que creían tener un marco de referencia suficiente para entender lo que estaba pasando, aparecía algo nuevo que lo hacía insuficiente. Habían asumido que la reina Elsa era la única con poderes de esa naturaleza en el mundo. Habían ajustado esa suposición cuando el mercenario demostró poder sanar con las manos. Pero una cosa era sanar. Eso podía tener alguna explicación, hierbas, técnicas, conocimiento antiguo que la mayoría no tenía. Otra cosa completamente diferente era llamar al agua de un lago desde 50 metros de distancia. El mercenario desapareció en la entrada del castillo. Janet miró el orfanato apagado. Miró los niños a su alrededor, algunos todavía llorando, otros simplemente quietos con esa quietud particular del agotamiento infantil. Miró el lago, cuyo nivel había bajado visiblemente. Y no supo, honestamente no supo, qué categoría de cosa era el hombre de la máscara de zorro. Aclaraciones de algunas cosas del fic. El fanfic tendrá menos de 30 capítulos. Para que se hagan una idea de cómo van a ser el fic, pues cada capítulo contará lo que debe contar sin decir cosas de más. Digo esto porque no quiero durar más de 40 capítulos escribiendo un fic, además de que me parece que para una historia de romance se pierde el interés después de 40 capítulos segundo. En algún momento habrá 2 escenas de Lemon. No diré en qué momento, solamente les diré que habrá tercero. Me gustan las películas de Naruto, así que no se sorprendan si en algún momento se hace referencia a ellas. Esos son todas las aclaraciones del fic. Lo importante. Les daré 2 capítulos por hoy para que puedan leer los 2 capítulos seguidos sin necesidad de esperar hasta el otro fin de semana. Tengo trabajo el próximo fin de semana y no sé cuánto tiempo me tendrán ocupado, por lo que me adelanto a la situación y les doy los 2 capítulos. Si logro terminar todo rápido les daré otro capítulo el próximo fin de semana, pero lo veo poco probable. Eso no significa que se van a quedar sin fic. Eso no va a pasar. Hasta la fecha el fic está en los capítulos 12 y 13, solamente que no se han publicado por razones que mencioné en el pasado. Sin más que decir, disfruten los 2 capítulos. Naruto y sus personajes no me pertenecen. Le pertenecen a Masashi Kishimoto. Disney y sus personajes no me pertenecen. Personajes hablando hola, personajes pensando hola, voz de Kyuubi hablando hola, flashback. El cielo era oscuro como el carbón. Eso es todo. Disfruten el capítulo 2 años antes. Todo listo, Gran Pavie, dijo Ted, inclinándose brevemente antes de retirarse hacia el resto del grupo. Gracias, Ted. El anciano troll se quedó mirando el lago. La noche era quieta. El agua reflejaba las estrellas con esa claridad particular de los lagos que están lejos de todo ruido humano, y Gran Pavie la observó durante un momento largo con la expresión de quien está revisando internamente algo que ya ha revisado muchas veces y sigue sin encontrar una respuesta que lo satisfaga del todo. ¿Estás seguro de esto?, dijo, sin girarse todavía, mirando hacia su derecha y hacia arriba. Lo estoy. La figura a su lado era Naruto, armadura negra, capa oscura con capucha que cubría el cabello, la máscara de zorro sobre la cara. De pie con esa quietud particular que tenía cuando había tomado una decisión y había dejado de deliberar sobre ella. Su edad ahora era de 23 años. Gran Pavie lo miró durante un momento. La probabilidad de que esto funcione, dijo, con la voz suave pero sin suavizar el contenido, es menor al 1%. Te lo dejé claro desde el principio. Lo sé, y aún así lo tengo que intentar. El anciano Troy exhaló. No con resignación, sino con algo más cercano a la aceptación de quien reconoce que ya no hay argumento que decir que no se haya dicho. Espero que tengas razón, dijo al fin. Naruto no respondió. Ambos sabían que no era una frase que requiriera respuesta. Había llegado a ese lugar por una cadena de eventos que en su momento no parecían relacionados. En uno de sus muchos encuentros con Lich, ya había perdido la cuenta exacta de cuántos llevaban, había encontrado algo inesperado en los márgenes de la batalla. Un troll de piedra. Pequeño, joven, completamente perdido en un territorio que no era el suyo. Naruto había terminado el enfrentamiento, había mirado al troll durante un momento con la misma expresión que ponía ante los problemas que no había anticipado, y había hecho lo que hacía cuando algo pequeño y perdido aparecía frente a él. Lo había recogido.
Con el modo sabio rastreó el origen de su energía hasta encontrar la fuente, una tribu de trolls en las afueras de un valle que llevaba días buscando a uno de los suyos sin resultado. El reencuentro había sido efusivo de una forma que Naruto no había sabido exactamente cómo manejar, pero Gran Pavie lo había recibido con la calma de quien reconoce una deuda y sabe cómo saldarla. Nosotros conocemos un camino, había dicho el anciano. No es seguro. La posibilidad de éxito es casi ninguna. Pero existe. Era lo más cercano a una puerta real que Naruto había encontrado en años. No había dudado. Fue un gusto conocerte, joven Uzumaki, dijo Gran Pavie, girándose hacia él con esa sonrisa que tenía, pequeña, genuina, del tipo que no necesita ser grande para comunicar lo que comunica. Y muchas gracias por traer al pequeño de vuelta. Naruto se inclinó ante el anciano con una reverencia lenta y deliberada. No hay de qué, viejo sabio. Gran Pavie recibió el gesto con la misma calidez con que recibía todo, sabía que el muchacho lo llamaba viejo con respeto, no con desdén. Había aprendido a distinguir esas cosas hace siglos. Empecemos, dijo. Naruto caminó hasta el centro del círculo. Las inscripciones talladas en el suelo lo rodeaban en espirales concéntricas, trazadas con una precisión que no venía de herramientas sino de memoria, de generaciones de conocimiento pasado de manos a manos. Los trolls se habían posicionado alrededor del perímetro con la seriedad silenciosa de quienes entienden exactamente lo que están haciendo y exactamente lo que puede salir mal. Naruto se detuvo en el centro y esperó. Los trolls comenzaron a moverse. Sus manos trazaban patrones en el aire, no al azar, sino con esa sincronía que solo existe cuando algo ha sido practicado durante tanto tiempo que el cuerpo lo sabe sin que la mente tenga que indicárselo. De los movimientos surgieron escrituras mágicas de color blanco que flotaron sobre las inscripciones del suelo, superponiéndose con ellas, añadiendo una capa al patrón que ya existía. Los susurros comenzaron, palabras en un idioma que Naruto no reconocía, con una cadencia que no era exactamente canto ni exactamente recitación sino algo entre las dos cosas. Luego el azul. Ranuras de color azul intenso se abrieron sobre las blancas, siguiendo el mismo patrón pero con una energía diferente, más densa, más antigua, con el peso de algo que no se invoca frecuentemente precisamente porque no se puede controlar del todo. Los trolls más jóvenes en los bordes del círculo ya estaban entornando los ojos. Gran Pavie habló. Palabras en ese idioma que Naruto no entendía pero que no necesitaba entender, el significado no estaba en la traducción sino en la energía que las palabras movían, y esa energía la podía sentir perfectamente. Subía desde el suelo a través de las inscripciones, convergía en el punto donde él estaba de pie, y comenzaba a construir algo a su alrededor. El domo apareció. Blanco, denso, con esa luminosidad que no proyecta sombras sino que parece absorber el espacio a su alrededor. Creció hasta cerrarse completamente sobre Naruto, sellándolo dentro con el sonido suave de algo que encaja. Los trolls que no participaban en el ritual se cubrieron los ojos. Los que participaban no se detuvieron, no podían detenerse, y todos lo sabían. El domo siguió brillando. Más. Más todavía. Hasta que el lago dejó de reflejarse en nada porque no había oscuridad suficiente para darle contraste a esa luz. Y luego, ¡boom! La explosión no fue de fuego ni de viento. Fue de energía, el tipo que no tiene un elemento asignable, que simplemente es liberación de algo que estaba comprimido más allá de lo que el espacio podía sostener. La onda expansiva atravesó el perímetro del círculo y los trolls más cercanos dieron un paso hacia atrás por instinto. Una cortina de humo blanco y gris cubrió el centro de todo, densa, opaca, borrando completamente el punto donde Naruto había estado de pie. Nadie habló. Los trolls miraban la cortina con esa quietud específica de la espera que no sabe si va a terminar bien. Gran Pavie no se movió. Sus ojos, viejos y acostumbrados a ver cosas que la mayoría de los seres no vive suficiente para ver, estaban fijos en el humo con una expresión que no era exactamente esperanza sino algo más honesto que eso, la disposición a recibir lo que viniera, fuera lo que fuera. El humo comenzó a disiparse. Una figura apareció en él. Pero no con la armadura intacta. No con la capa. La capucha había desaparecido, el cabello rubio estaba expuesto y chamuscado en los bordes, y la máscara de zorro estaba rota por la mitad, una fractura diagonal que cruzaba desde la frente hasta la mejilla, dejando visible parte de la cara debajo. La armadura era escombros sobre su cuerpo, piezas carbonizadas, correas quemadas, metal doblado en ángulos que no eran los originales. Cortes que no deberían haber podido atravesar esa armadura lo habían atravesado de todas formas, y la sangre había tomado el camino que encontró disponible.
Naruto cayó sobre una rodilla. El sonido fue pesado. El tipo de sonido que hace un cuerpo cuando ha estado sosteniéndose con pura voluntad y la voluntad finalmente presenta la cuenta. Gran Papi se movió hacia él de inmediato. Pero no llegó a tiempo. Naruto se desplomó hacia adelante, sin un sonido, sin un gesto de último momento, y cayó de cara contra el suelo con el peso completo de alguien que ya no le estaba pidiendo nada a su cuerpo. El círculo de inscripciones brillaba todavía, con esa luminosidad residual que tienen las cosas que acaban de contener algo demasiado grande para ellas. Gran Papi se arrodilló junto al muchacho y le puso una mano en la espalda con el cuidado de quien sabe que lo que está tocando es frágil de una forma que no tiene que ver con el físico. Ningún troll habló. La diferencia era imposible de ignorar. Naruto la había visto progresar día a día, detalle a detalle, con la objetividad de quien mide avances en lugar de desearlos. Pero verla ahora, después de 2 semanas, después de la cueva y las cadenas y los dedos negros y la piel casi traslúcida, tenía un peso diferente al de los datos clínicos. El color había vuelto a su piel. No el blanco artificial de la magia oscura, sino el tono que le correspondía, pálido por naturaleza, pero vivo. Las venas moradas que habían mapeado su cuello y sus manos como ríos en relieve habían desaparecido por completo. Los dedos, que habían estado negros hasta la segunda falange cuando la encontró, eran normales. Su respiración tenía el ritmo tranquilo y constante de alguien que duerme porque su cuerpo lo eligió, no porque no tuviera otra opción. Naruto mantuvo el chakra verde sobre su pecho, los últimos detalles, los más finos, los que no se veían pero se sentían si sabías dónde buscar. La energía residual de Lich que había anidado en los bordes de su poder y que había requerido más paciencia que todo lo demás combinado. Casi. Del abdomen de Naruto comenzó a formarse una neblina naranja que se desprendió de él con la naturalidad de algo que sabe exactamente a dónde va. Se materializó a su lado, tomó forma, y Kurama apareció en su tamaño de mascota, el zorro pequeño con los ojos rojos y las 9 colas, que de inmediato procedió a estirarse con la elaborada indiferencia de quien lleva horas inmóvil y no tiene intención de disimularlo. Estiró las patas delanteras. Arqueó el lomo. Bostezó con una calma absoluta. Caminó por la habitación durante varios segundos completando el proceso, inspeccionando los rincones con el ritmo pausado de quien no tiene prisa, hasta que finalmente se posicionó junto a Naruto y observó a Elsa con los ojos entornados. La evaluó en silencio. Ya solo falta que despierte por su propia cuenta, dijo, con la voz grave y tranquila que tenía cuando no estaba siendo sarcástico. Sí, dijo Naruto. 3 golpes en la puerta. Naruto abrió la boca para responder y la puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Ana entró con la energía característica de alguien que ha estado conteniendo el impulso de entrar durante al menos 10 minutos. Detrás de ella, Kristoff con la expresión serena de quien hace tiempo aprendió a seguir el ritmo de Ana sin intentar anticiparlo. Y cerrando el grupo, Olaf, que caminaba con esa cadencia particular suya, ni rápida ni lenta, simplemente constante, como si el mundo fuera un lugar fundamentalmente amable y él tuviera evidencia suficiente para sostener esa opinión. Hola, Naruto, dijo Ana, con el tono de quien saluda a alguien que ya forma parte del paisaje cotidiano. Y era cierto. Las 2 semanas habían tenido su efecto, en los primeros días Ana había entrado a la habitación con la tensión de quien no sabe exactamente a qué atenerse con el hombre de la máscara de zorro que hablaba poco y respondía menos. Pero Ana era Ana, y su capacidad para encontrar el ángulo conversacional que ablandaba a la gente era prácticamente una habilidad de combate. Habían hablado de trabajo. De chakra. De los lugares que Naruto había visto en este mundo. De las dificultades específicas de gobernar un reino sin haber planeado gobernar un reino. Naruto no había hablado mucho de su pasado, Ana había aprendido a no empujar en esa dirección, pero había hablado, que era más de lo que cualquiera habría apostado en la primera semana. ¿Cómo va todo con el cargo de reina interina?, dijo Naruto. Ana soltó un suspiro que era mitad queja y mitad orgullo contenido. Difícil. Más difícil de lo que imaginé. He escuchado que lo peor es el papeleo, repitió Ana con una expresión que confirmaba que la palabra no capturaba ni remotamente la magnitud del problema. Naruto. Ayer firmé mi nombre 47 veces. 47. En un solo día. Impresionante. No es un cumplido, lo sé. Lo dije de todas formas. Ana sonrió a pesar de sí misma, otra cosa que había aprendido en 2 semanas, que el humor seco del rubio era fácil de perder si no prestabas atención. ¿Y mi hermana?, dijo con la voz cambiando de tono.
La ligereza de antes cediendo paso a algo más real, más cercano a lo que había estado cargando desde el día que Elsa desapareció. Está bien, la voz no era de Naruto. Las tres personas en la puerta siguieron el sonido hasta su origen, el zorro pequeño junto a la cama, que los miraba con los ojos rojos, y las 9 colas completamente quietas, con la expresión de quien acaba de decir algo completamente normal y no entiende por qué todos están reaccionando como si no lo fuera. El silencio duró varios segundos. ¿Qué? Ana parpadeó. ¿Es eso? Kristoff se adelantó un paso, posicionándose ligeramente delante de ella con el instinto protector que tenía sin importar la situación. Sus ojos evaluaban al zorro con la expresión de alguien que ha visto cosas raras en la montaña, pero reconoce que esto es una categoría diferente. Olaf no se movió del lugar donde estaba. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, mirando al zorro con esa curiosidad completamente libre de ansiedad, que era su característica más consistente. Ese es Kurama, dijo Naruto, con la naturalidad de quien presenta a alguien en una cena es un amigo. A veces hace el papel de hermano mayor. Otras veces el de padre y nótese, dijo Kurama, sin apartar los ojos de los recién llegados, que ninguno de esos papeles viene con compensación económica. Vaya explotación. Kristoff abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Habla, dijo, dirigiéndose a Naruto con el tono de quien necesita confirmación externa para terminar de procesar algo. Sí, dijo Naruto, el zorro, de 9 colas. Habla, sí, y es normal. Para mí. Kristoff procesó eso durante un momento y decidió que era una respuesta suficiente dadas las circunstancias. Ana, que había pasado del shock inicial a la fase de evaluación en tiempo récord, otra habilidad suya, miraba a Kurama con una expresión que mezclaba la fascinación con algo que en ella siempre terminaba siendo curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas con Naruto?, le preguntó al zorro directamente, con la misma naturalidad con que le habría preguntado a cualquier persona. Kurama la miró un momento. Evaluó la pregunta. Decidió que merecía una respuesta honesta. Más tiempo del que cualquiera de las dos especies involucradas habría elegido voluntariamente en un principio, dijo, pero las circunstancias tienen una forma de resolver ese tipo de preferencias y ahora es diferente. Una pausa breve. No lo diría en voz alta si él estuviera prestando atención. Estoy aquí, dijo Naruto. Ya lo sé, dijo Kurama, imperturbable. Ana se rió. No la risa cortés de las situaciones sociales incómodas, sino una genuina, breve, del tipo que se escapa antes de que puedas decidir si es apropiada. Fue entonces cuando Olaf completó los pasos que los separaban de Kurama y se detuvo frente a él con la solemnidad pequeña y completamente sincera que tenía para los momentos que consideraba importantes. Extendió su brazo de madera hacia el zorro con la formalidad de alguien que ha visto saludarse a personas y ha concluido que así es como funciona. Un gusto, señor Kurama, dijo. Kurama miró el brazo extendido. Luego miró a Olaf, los ojos de botón, la nariz de zanahoria, la expresión completamente desprovista de cualquier cosa que no fuera bienvenida genuina. Levantó una pata y la posó sobre el brazo de madera con una delicadeza que contrastaba con su tamaño y con todo lo que era. El gusto es mío, dijo, y en su voz no había ironía. Olaf sonrió con toda la cara. ¿También eres mágico como Elsa y Naruto?, preguntó, con la curiosidad directa que tenía para todo. Soy una entidad de chakra con 9 colas que ha existido durante más siglos de los que este reino lleva siendo un reino, dijo Kurama. Si eso califica como mágico en este contexto, entonces sí. Olaf consideró eso durante un momento. Genial, dijo, con completa convicción. Kurama lo miró un momento más largo de lo necesario. Sí, dijo al fin, con algo que en él era la versión más contenida posible de estar de acuerdo. Supongo que si. Naruto apartó los ojos del grupo y los volvió a Elsa. Sus dedos seguían quietos sobre la sábana. Su respiración, constante. Faltaba poco. Habían pasado varios minutos desde que Ana, Kristoff y Olaf llegaron a la habitación. Naruto había aprovechado el momento, Elsa estaba estable, lo que quedaba de la recuperación dependía de ella, y él llevaba toda la mañana canalizando chakra sin pausa. Salir a comer no era un lujo. Era mantenimiento. Caminaba por las calles de Arendelle con Kurama en el hombro. El pueblo a esa hora tenía la actividad tranquila de un día sin urgencias, vendedores atendiendo sus puestos, niños corriendo entre las fuentes, el sonido distante de alguien martillando algo en algún taller. Naruto pasaba por todo eso con el mismo paso constante de siempre, mirando los puestos de comida con la atención práctica de quien evalúa opciones, mientras varias miradas del pueblo lo seguían con esa mezcla ya familiar de curiosidad y algo más cercano al reconocimiento. El hombre de la máscara de zorro. El que trajo a la reina.
El que apagó el incendio del orfanato. Naruto no les prestaba atención. Tenía cosas más inmediatas en que pensar, como el puesto de frutas que tenían delante. Cogió una manzana roja, buena apariencia, piel firme, sin golpes visibles, y la llevó cerca de la nariz de Kurama. El zorro la olió con la concentración seria de quien tiene criterios específicos. Negó con la cabeza. Naruto la devolvió a su lugar y cogió otra. El zorro la olió. Asintió. Repitieron el proceso con las moras, negación en la primera, aprobación en la segunda, y con las peras, donde Kurama tardó más de lo normal antes de asentir con algo que en él era la versión más contenida posible del entusiasmo. El vendedor los había observado todo el proceso con una expresión que no sabía exactamente dónde ubicarse entre la confusión y el respeto profesional por un cliente con estándares claros. Naruto pagó, guardó la comida bajo la capa y siguió caminando. La fuente de la plaza central estaba parcialmente en sombra a esa hora, lo cual la hacía el lugar más razonable para sentarse sin que el sol fuera un problema. Naruto se instaló en el borde, sacó las peras y las moras, y le pasó la manzana elegida a Kurama, que se bajó de su hombro y se acomodó a su lado con la dignidad tranquila de quien sabe exactamente lo que quiere y lo tiene. Comieron en silencio durante un momento. Arendelle sonaba a su alrededor, voces, pasos, el agua de la fuente detrás de ellos. Naruto miraba el pueblo sin ver nada en particular, con esa expresión que tenía cuando su mente estaba en algún punto entre el presente y otro lugar. Olaf se sentó en el borde de la fuente a su lado con la naturalidad de quien no concibe que su presencia pueda ser inoportuna, no por falta de consideración sino porque genuinamente no se le ocurre que pudiera serlo. Naruto lo miró. Hola. El muñeco de nieve miró la comida, miró a Kurama mordiendo la manzana con concentración, miró a Naruto. Y luego, con la cadencia directa que tenía para todo, preguntó, ¿por qué usas máscara? ¿Para que nadie vea mi rostro y por qué no quieres que nadie lo vea? Porque es información innecesaria. Naruto cogió una mora, no quiero dejar una huella aquí. Si nadie sabe cómo soy, es más fácil desaparecer cuando el trabajo termina. Olaf procesó eso con la seriedad que le daba a las cosas que consideraba importantes. Entiendo, dijo, aunque su tono sugería que lo entendía como concepto pero no terminaba de convencerle como decisión. ¿Y cómo tienes poderes? ¿Nací con ellos como Elsa? ¿Algo así? ¿Tienes familia? La pregunta llegó con la misma cadencia directa de las anteriores, sin intención de incomodar, sin el peso que habría tenido viniendo de otra persona. Solo curiosidad genuina, del tipo que no calcula el terreno antes de pisar. Naruto no respondió de inmediato. Miró a Kurama. El zorro había dejado de morder la manzana. No de forma dramática, simplemente había pausado, con los ojos fijos en un punto neutro delante de él, escuchando. Sí, dijo Naruto al fin. Kurama es mi familia y aparte de Kurama, un silencio más largo. No. Los perdí a todos. Olaf no dijo lo siento, ni qué terrible, ni ninguna de las frases que los humanos usan para llenar ese tipo de silencios. Se quedó quieto durante un momento, mirando a Naruto con esos ojos que no tenían la capacidad de disimular nada de lo que procesaban detrás de ellos. Luego dijo, yo no tenía familia cuando desperté. Lo dijo con la misma simplicidad con que habría dicho cualquier otra cosa. Solo existía y no sabía bien qué significaba eso. Pero cuando conocí a Elsa y a Anna, y luego a Kristoff, entendí lo que era tener personas. Una pausa breve. No tienes que haber nacido con ellas para que sean tu familia. Elsa y Anna me enseñaron eso. Me dijeron que después de perder a sus padres, Arendelle se convirtió en su familia. La gente del pueblo, los guardias, todos. Naruto no dijo nada. Kurama tampoco. El zorro había dejado la manzana a medias sobre la piedra de la fuente y miraba el agua con esa expresión que tenía cuando estaba pensando en algo que no iba a decir en voz alta. Olaf continuó, sin prisa, sin la conciencia de estar diciendo algo difícil. Aquí hay gente buena. Y tú ya los conoces un poco, a Anna, a Kristoff, a los guardias que te dejaron entrar sin preguntar demasiado. Y todavía no conoces a Elsa, pero ya la cuidaste durante 2 semanas, que es una forma de conocer a alguien aunque ella no lo sepa todavía. Naruto miró la fuente. El reflejo del cielo en el agua. Las nubes moviéndose despacio. Se levantó. Mis deberes llegan hasta que ella esté recuperada, dijo, con la voz tranquila pero con algo en el tono que cerraba el tema sin hostilidad. No después. Olaf lo miró desde abajo, con esa expresión suya que no era decepción, sino algo más paciente que eso. Oh, dijo. Entiendo. Se bajó de la fuente y se estiró, los brazos de madera hacia arriba, el cuerpo inclinándose hacia un lado y luego hacia el otro con la cadencia seria de quien ha observado a los humanos estirarse y ha concluido que es una práctica que merece adoptarse.
Voy a ver cómo está Elsa, dijo, y luego, con el mismo tono con que había dicho todo lo demás, pero creo que te equivocas, no esperó respuesta. Se despidió con el brazo en alto y se alejó hacia el castillo con ese paso constante y tranquilo suyo, como si el mundo fuera un lugar que siempre termina yendo bien y él tuviera razones sólidas para creerlo. Naruto lo observó alejarse. Kurama retomó la manzana. No dijeron nada durante un momento. No lo rebatiste, dijo Kurama al fin, sin mirarlo. No dije que tuviera razón, respondió Naruto. Tampoco dijiste que estuviera equivocado, Naruto no respondió. Recogió el resto de la comida, se puso de pie, y comenzó a caminar de vuelta hacia el castillo con el mismo paso de siempre, constante, sin prisa, sin destino urgente. Kurama saltó a su hombro y no dijo nada más. Había aprendido hace tiempo que los silencios de Naruto después de ciertas conversaciones no eran vacíos. Eran el sonido de algo que estaba siendo procesado en algún lugar donde las palabras todavía no tenían acceso. Podía esperar. Había decidido salir a caminar por el pueblo después de hablar con Olaf. Necesitaba más claridad sobre lo que tenía en la cabeza antes de volver al castillo. Familia. ¿Alguna vez tuvo una? La respuesta era obvia, pero necesitaba hacérsela a sí mismo de todas formas. Sus padres murieron el día que nació. El pueblo lo odió y lo trató como basura hasta los 12 años, cuando demostró que podía ser algo más que un recipiente para un demonio. Y después de eso, Kakashi, Sakura, Sasuke. Un equipo demasiado disfuncional para llamarlo familia sin que la palabra protestara. Kakashi les dedicó tiempo a los tres, aunque con repartos que no siempre fueron iguales. Sasuke se fue con Orochimaru por poder, y esa parte era debatible en demasiados sentidos como para resolverla en una caminata. Iruka, que fue el primero en verlo de verdad. Tsunade, que peleó por él cuando nadie más lo hacía. El viejo Teuchi y Ayame, que le daban ramen aunque no tuvieran razón práctica para tratarlo mejor que nadie más. Jiraiya. Ese nombre lo dejó quieto un momento. ¿Eran una familia? No tenía una respuesta que no sonara a discurso de los que daba cuando tenía 17 años y creía que las palabras podían resolver lo que la realidad no resolvía. Lo que sí podía decir era que hubo gente que se preocupó por él. Que eso era real aunque no supiera cómo clasificarlo. Pero ninguno de ellos lo esperaba en casa cuando volvía de una misión. Nadie le decía bienvenido. Nadie preguntaba cómo le había ido. Nadie tenía la luz encendida. Lo más cercano a eso había sido una dimensión alterna a la que llegó por accidente, donde sus padres seguían con vida. Minato dándole consejos. Kushina recibiéndolo cuando volvía. Fue en ese lugar donde aprendió las bases del Raijin, donde pasó suficiente tiempo con su padre como para entender algo de dónde venía. Fue lo más cercano a un hogar que conoció. Y luego venció al Naruto oscuro de esa dimensión y el Jutsu lo devolvió a su mundo. A un apartamento donde nadie lo esperaba. Los copos de nieve caían sobre su máscara y sobre sus ropas negras. Se había detenido en medio del pueblo sin darse cuenta, con la mirada fija en algún punto por encima de los tejados. ¿Para qué volver? El pensamiento llegó solo. Sin anunciarse. Naruto sacudió la cabeza rechazándolo de inmediato. Su gente lo necesitaba. Tenía que volver. Pero la réplica llegó antes de que pudiera asentarse en esa respuesta. ¿Dónde estaban ellos cuando lloraba solo en las noches? ¿Dónde estaban cuando solo quería saber qué había pasado con sus padres? ¿Dónde estaban cuando el pueblo lo miraba como si fuera un error que alguien había olvidado corregir? La aldea lo reconoció después de Pain. Después de que convenció a Nagato de revivir a los muertos. A veces pensaba en lo que habría pasado si no lo hubiera convencido. Si los muertos no hubieran vuelto. La aldea entera siguiera odiándolo. Probablemente no habría cambiado nada en la dirección contraria. Y en el poco tiempo que llevaba aquí, Ana le hacía conversación. Le daba compañía sin pedirle nada a cambio. Sin que él tuviera que ganárselo primero. Sacudió la cabeza otra vez. Más fuerte. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Naruto giró hacia el sonido. Se movió a gran velocidad y llegó al origen del problema en segundos. Una mujer de unos 68 años estaba siendo agredida por un grupo de hombres de 30 o 50, con ropa de cuero y aspecto de viajeros que habían decidido que Arendelle con su reina enferma era una oportunidad. Uno de ellos le había arrancado la bolsa de la mano. La mujer había caído al intentar aferrarse a ella. Naruto se acercó a la mujer que observaba desde el lado. ¿Dónde están los guardias? Fuera de servicio, respondió ella, con la voz tensa desde que volvieron del bosque buscando a la reina. Naruto asintió.
Caminó hacia los bandidos. Oigan. Aléjense de ella. El que parecía el líder lo miró con una sonrisa que no había llegado a los ojos. ¿Y tú quién eres, payaso? La fiesta de disfraces está en otro lugar. Naruto ignoró eso. Se arrodilló frente a la anciana y la ayudó a ponerse de pie con cuidado. Vamos, abuela. No les prestes atención, convocó un clon sin sellos. El clon tomó a la anciana del brazo y comenzó a acompañarla hacia su casa con la misma paciencia que habría usado el original. Oye. ¿A dónde vas, vieja? El líder sacó la espada y la lanzó hacia Naruto. Naruto tenía la vista fija en la anciana que se alejaba. Sin girarse, extendió la mano y atrapó la hoja con la palma abierta. Cerró los dedos despacio. El metal cedió y la espada se partió en pedazos que cayeron al suelo. El silencio que siguió duró varios segundos. Naruto se giró hacia ellos. Activó el modo sabio en ese momento, sin ceremonia. El naranja se extendió sobre sus ojos y el sombreado rojo marcó el contorno. Los caballos amarrados en los postes cercanos lo sintieron antes de que los bandidos pudieran procesarlo. Comenzaron a moverse con brusquedad, cada vez más agitados, hasta que tiraron a sus jinetes al suelo y salieron del lugar a toda velocidad. El sombreado desapareció de los ojos del rubio. No necesitaba el modo sabio para patearle el trasero a estos idiotas, solamente hizo uso de él para no lastimar a los caballos. Los bandidos se pusieron de pie adoloridos. El líder lo miró y sonrió con una arrogancia que tenía cada vez menos base. Somos más que tú, sí, dijo Naruto. El líder se lanzó primero. Naruto esquivó los cortes con pereza sin ningún esfuerzo, esperó el momento correcto, detuvo el brazo cuando la espada estaba en el aire y clavó un rodillazo en el estómago del bandido que lo dejó de rodillas. El siguiente fue el que le había quitado la bolsa a la anciana. Se lanzó con un cuchillo. Naruto detuvo el ataque en el primer movimiento. Odio a los que se aprovechan de los indefensos, dijo, y le rompió la mano. Luego le dio una patada a la rodilla con la precisión suficiente para romper la pierna. Los dos que quedaban de pie intercambiaron una mirada. Naruto hizo una secuencia rápida de sellos con una sola mano y extendió el brazo. Dos ráfagas de aire los golpearon en el estómago simultáneamente y los dejaron fuera de combate. El último estaba de pie, inmóvil, mirando a sus compañeros en el suelo. Naruto caminó hacia él despacio. El hombre comenzó a temblar antes de que Naruto llegara. Se lo notaba en las manos, en la forma en que sus pies querían moverse, pero no encontraban la dirección correcta. Naruto se detuvo frente a él. Se inclinó levemente hacia adelante y acercó la voz a su oído. Arendelle está bajo mi protección, dijo, con la calma particular de algo que no necesita volumen para tener peso. Si alguien ataca este lugar, se enfrenta a mí. Se apartó. Lo miró de frente. El hombre vio los ojos detrás de la máscara. Rojo oscuro. Pupila rasgada. Algo detrás de ellos que no pertenecía a ningún ser que hubiera encontrado antes. Salió corriendo sin mirar atrás. Naruto lo observó alejarse. Luego se dio la vuelta. Y se detuvo. Todo el pueblo lo estaba mirando. Los vendedores desde sus puestos. Los niños desde las esquinas. Las mujeres que habían observado desde las ventanas y ahora estaban en las puertas. Los hombres que no habían intervenido y ahora no sabían dónde poner los ojos. Naruto los miró durante un momento. No había satisfacción en su expresión. No había incomodidad tampoco. Solo el reconocimiento tranquilo de algo que estaba pasando sin que él lo hubiera buscado. Esa gente lo había visto apagar un incendio. Lo había visto sanar a su reina. Y ahora lo había visto defender a una anciana con una bolsa de comida con la misma naturalidad con que hacía todo lo demás. Olaf le había dicho algo esa tarde. No tienes que haber nacido con ellas para que sean tu familia. Naruto no respondió a ese pensamiento. Solo se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta hacia el castillo con el mismo paso de siempre. Pero algo había cambiado en el aire del pueblo a su alrededor. Algo que no tenía nombre todavía, pero que el pueblo de Arendelle iba a recordar cuando lo necesitara. Naruto lo notó antes de que ocurriera. No fue algo que buscar conscientemente, fue el tipo de reconocimiento que se instala solo después de haber pasado suficiente tiempo en hospitales de campaña, después de haber estado él mismo en ese borde en más ocasiones de las que podría contar con precisión. El cuerpo de alguien que está a punto de despertar hace cosas específicas. Movimientos que no son del sueño profundo ni de la vigilia, algo intermedio, algo que pertenece al umbral. Un leve fruncimiento en el ceño de Elsa. Los dedos cerrándose levemente sobre la sábana. La respiración cambiando de ritmo, no mucho, pero lo suficiente.
Naruto se incorporó de la silla sin apartar los ojos de ella y llamó a la criada que esperaba en el corredor. Ve a buscar a la princesa Ana. Dile que venga ahora. La criada salió casi corriendo. Naruto volvió a su lugar junto a la cama. Kurama, desde el rincón donde había estado quieto, caminó hasta posicionarse a su lado sin decir nada. Ambos observaron en silencio mientras el proceso continuaba, lento, con la cadencia particular de un cuerpo que ha estado en deuda con el descanso durante demasiado tiempo y está cobrando esa deuda con los intereses acumulados de 2 semanas. Los párpados de Elsa se movieron. Primero solo un temblor. Luego una abertura mínima, inmediatamente vencida por el peso. Luego otra, más sostenida, con ese esfuerzo visible de quien está empujando contra algo que no quiere ceder todavía. Hasta que cedió. Los ojos de Elsa se abrieron. Azules. Naruto lo notó de inmediato, no porque fuera un dato que necesitara, sino porque era imposible no notarlo. El mismo azul que el hielo cuando la luz lo atraviesa en el ángulo correcto. El mismo azul que sus propios ojos, aunque él no hizo esa conexión de forma consciente. Por un momento Elsa solo miró el techo, con la expresión de alguien que está verificando que existe y que el lugar donde existe es real. Luego, con el movimiento lento y costoso, de quien todavía no tiene pleno control de su cuerpo, giró la cabeza. Su habitación. Sus paredes, sus cortinas, su ventana con la luz de la tarde entrando en el ángulo familiar de siempre. El peso conocido de sus propias sábanas. Y entonces lo vio. Un hombre junto a su cama. La mente de Elsa, todavía emergiendo del sueño profundo, procesó la imagen con la velocidad incompleta del estado entre el despertar y la vigilia plena, y lo que procesó fue esto. Figura oscura, armadura negra, máscara con cuencas vacías como ojos muertos, la silueta de algo que no pertenecía a ningún lugar amable. La imagen de Lich se superpuso sobre lo que tenía delante antes de que pudiera impedirlo. El esqueleto cubierto de piel podrida. Los ojos negros con los puntos de luz vacía. La túnica verde. La boca abierta extrayendo su magia como agua de un pozo seco. El miedo llegó antes que el pensamiento. Y el poder llegó antes que el miedo. La explosión de nieve fue visible desde la plaza central. Una columna blanca y azul que reventó hacia afuera desde la ventana de la torre este del castillo con un sonido que no era exactamente trueno pero que los aldeanos en la calle reconocieron como algo de la misma categoría. El vidrio de la ventana salió hacia afuera en una nube de fragmentos que el viento convirtió en polvo brillante. La nieve que siguió cubrió la fachada del castillo en segundos, extendiéndose desde el punto de impacto hacia arriba y hacia los lados como raíces de hielo que buscaran algo a que aferrarse.